Estimadas amigas y amigos, gusto de estar nuevamente con ustedes. Esta vez les voy a mostrar un video de investigación histórica extraordinario hecho por una organización que no sé en cuál es y en qué consiste, que se llama Panorama Latam. Esta investigación cuenta con detalles cómo Chile se enfrentó al imperialismo yanqui el año 1885. La historia se la resumo para que ustedes a continuación vean el video. Esto se llama la crisis de Panamá del año 1885, que fue una invasión que efectuó Estados Unidos en Panamá en apoyo de una rebelión que existía entre algunos personeros de Panamá que querían independizarse de Colombia, porque hasta ese momento Panamá pertenecía a Colombia. Y además fue una demostración de fuerza realizada por la Armada de Chile. La situación es la siguiente. El año 1846, Colombia y Estados Unidos firmaron el Tratado Mayarino-Vidlac, que estableció que Estados Unidos tenía que mantener neutralidad en relación al asunto colombiano de Panamá. Y la influencia que obtuvo Chile como resultado del triunfo de la Guerra del Pacífico fue también enfrentándose a Estados Unidos durante la guerra, porque Estados Unidos simpatizaba con la causa de Perú y de Bolivia, por lo que Chile rechazó los intentos de Estados Unidos de mediación, que en el fondo perjudicaban abiertamente a Chile. Y después, el año 1881, el presidente provisional peruano, Francisco García Calderón Landa, intentó ceder una base naval a Estados Unidos en la bahía de Chimbote. Entonces el gobierno de Chile envió inmediatamente al acorazado Blanco Encalada y a la infantería de marina y ocuparon Chimbote, impidiendo esta ocupación yanqui. Panamá, como les digo, formaba parte de Colombia desde la independencia. Y en esos años una empresa francesa intentaba construir un canal interoceánico a través del Istmo de Panamá, gracias a la experiencia que había ganado Francia en la construcción del Canal de Suez. Estados Unidos no veía con buena gana la presencia de Francia en la región, ya que era una potencia colonial en expansión. En marzo del año 1885, Colombia disminuyó su presencia militar en Panamá debido a una lucha con rebeldes que tenía en Cartagena. Y las condiciones favorables de los rebeldes de Panamá incitaron a una insurrección que fue encabezada por Rafael Aispurú. En esos momentos, el gobierno norteamericano envió la Armada de Estados Unidos a la zona para, entre comillas, proteger a los ciudadanos y los intereses norteamericanos en Panamá. Pero eso significaba una violación de sus obligaciones según el Tratado de 1846, en que no podía intervenir ni menos poner pie en tierra en Panamá. Entonces, el 7 de abril arribó el buque estadounidense USS Shenandoah a Panamá y 3 días más tarde otros 3 buques norteamericanos como el USS Galena, que recalaron el primero en la ciudad de Panamá y los otros en la ciudad de Colón. Y una fuerza de marines se acuarteló en la ciudad de Panamá. Al día siguiente, las tropas colombianas llegaron al puerto de Buenaventura, que era el puerto colombiano más cercano al Océano Pacífico. Chile vio con preocupación la interrupción de las comunicaciones a través del Istmo de Panamá,
Y en respuesta a la intervención estadounidense, el presidente Domingo Santa María le dio una orden secreta mediante una carta al capitán Juan López Lermanda. Y el día 10 de abril zarpó desde Valparaíso el crucero acorazado Esmeralda de la Armada de Chile. Quiero decir que se llamaba Esmeralda en reemplazo de la Esmeralda que había sido un día en la batalla naval de Iquique con Arturo Prat. Y este barco era el mejor barco de guerra del mundo, porque tomando experiencia Chile de las características que tenía el acorazado Blanco Encalada, el acorazado Lord Cochrane y el Huáscar, que también era un acorazado, mandó a hacer a Inglaterra este crucero acorazado, el Esmeralda, que tenía las mejores características de todos estos barcos y era el mejor barco del mundo. Este barco, después de zarpar de Valparaíso, se reabasteció en el Callao y arribó a Panamá el día 28 de abril de 1885. Ahí, entonces, durante el viaje abrió la carta el capitán Juan López Lermanda y leyó lo que le había escrito el presidente Domingo Santa María. Comillas, detener por cualquier medio una eventual anexión de Panamá por parte de los Estados Unidos. Sin embargo, cuando los chilenos arribaron, la situación en Panamá había sido resuelta. Los norteamericanos se retiraron de Ciudad de Panamá y esta fue ocupada por el gobierno colombiano el 30 de abril del año 1885. Y el crucero acorazado Esmeralda, que era el buque más poderoso sin duda de todo el Océano Pacífico, provocó una tremenda conmoción en Estados Unidos porque se publicó en la prensa, después de los acontecimientos de Panamá, que la Esmeralda podría haber destruido nuestros buques apostados en Panamá uno a uno a la vez, sin siquiera ser tocada. Entonces ahora les presento el video documental y después vuelvo a estar con ustedes. La Fuerza Naval de Estados Unidos, la Estación del Pacífico Sur, consiste en 4 naves sin protección, la Pensacola que puede hacer 8 nudos, la Alaska, 11 nudos, la Lackawanna, 8 nudos, y la Adams 11 nudos. Ninguna de esas naves puede ni alcanzar ni huir del almirante Cochrane, o del Blanco Encalada. El escuadrón entero no tiene suficiente fuerza para competir exitosamente, ni aun con uno de esos blindados, y no tiene la suficiente velocidad para evitar un enfrentamiento perdido. Es manifiesto que, en un conflicto con esa pequeña nación, los Estados Unidos estarían desamparados para resistir el primer ataque, y Chile podría imponer tributo a la ciudad de San Francisco o sellar el Golden Gate como con una muralla de hierro. Las características del nuevo navío chileno eran excepcionales en el mundo naval de la época. Se trató de un crucero acorazado de 2 hélices, blindado de acero, de cerca de 3.000 toneladas. Sus dimensiones fueron 270 pies de eslora, 42 pies de manga, 18,5 pies de calado. Su armamento era excepcionalmente pesado para su tamaño, 2 cañones de retrocarga rayados, de 25 toneladas cada uno, montados en carros giratorios, a proa y a popa, cada uno de 10 pulgadas, 6 cañones de retrocarga de 6 pulgadas, 4 toneladas, montados sobre barbetas, en cada costado. En todos ellos había protecciones de acero para los artilleros. La velocidad máxima que podía desarrollar era de 20 nudos. El crucero Esmeralda se constituyó en el barco de guerra más poderoso y moderno de su tipo, en el mundo naval en la época. La constante referencia al ejemplo chileno, y el potencial peligro de encontrar resistencia a sus proyectos expansionistas, en la República Hegemónica del Pacífico Sur, obligaban urgentemente a la nación de Washington, a modificar su triste realidad naval. En septiembre de 1891, asesoró al secretario sobre posibles operaciones en caso de guerra con Chile. Pero recientemente, ha quedado claro que la Junta asumió un interés más general en la planificación de guerra, y que España, Alemania y Gran Bretaña, así como Chile,
Todos recibieron atención como enemigos potenciales de los Estados Unidos en el mar. Capitán Alfred Taller Mahan. Introducción. El 10 de abril de 1885, el crucero Esmeralda zarpó de Valparaíso en demanda de Panamá. Después de reabastecerse en Callao, llegó a su destino el 28 del mismo mes, donde cumplió una misión poco difundida en nuestra historia naval. No se han encontrado antecedentes concretos sobre los orígenes de la misión que debió cumplir, excepto lo escrito por su comandante, el capitán de navío Juan Esteban López. Dice en un libro de recuerdos sobre la Guerra del Pacífico, que fue llamado a presentarse ante el presidente de la República Domingo Santa María González. En el despacho presidencial se encontraba el ministro de Relaciones Exteriores Luis Saldumnate, quien le dijo que el gobierno ha tenido sus razones para fijarse precisamente en usted para el desempeño de la delicada comisión que le he comunicado, y que se le va a encomendar, con lo cual fue prácticamente reincorporado al servicio activo después de haber sido relevado del mando del blindado Blanco Encalada, durante la Guerra del Pacífico que había terminado pocos años antes. López no dice en qué consistía la misión encomendada, ni narra cómo la cumplió, tal vez porque su libro que está dedicado a explicar solamente su actuación en dicho conflicto. Otro personaje de la época que se ha referido a estos acontecimientos, es el capitán de fragata Alberto Silva Palma, que más tarde alcanzó el grado de contraalmirante, Benjamín Vicuña Mackenna, en un artículo sobre la isla de Pascua, que no habría sido incorporada aún, se refiere a la rivalidad entre Chile y Estados Unidos. Dice que el puerto de Panamá fue ocupado hace pocos días, por una división de la Armada de la Federación del Norte. Se pregunta si la continua expansión estadounidense se detendrá en este punto. Se contesta a sí mismo expresando, no lo sabemos a punto fijo, pero no ha dejado de ser por esto un hecho previsor y laudable de que junto a los capotes grises de los soldados de la Unión, hayan aparecido, como en Chimbote, en la ciudad de Panamá, las chaquetas azules de nuestros marinos de la Esmeralda, si más no sea como una muda protesta. Estas aseveraciones, por su poca claridad, y alusiones tangenciales y la oscuridad que ha rodeado a este asunto, merecen una investigación más profunda. Las relaciones internacionales de Chile en la época. William Satter se ha referido extensamente a las relaciones entre su país y el nuestro en un libro que lleva el sugestivo título Chile y Estados Unidos. Imperios en conflicto. En el capítulo correspondiente al período que nos interesa, dice que Chile emergió de la Guerra del Pacífico como una potencial amenaza para los Estados Unidos. En el Congreso de este país se decía periódicamente que los tres blindados chilenos, Blanco, Cochrane y Huáscar, podían hundir con facilidad a los buques con casco de madera de la Armada estadounidense. Terminada la guerra, se había sumado a los citados buques el crucero protegido Esmeralda, de buena potencia de fuego e impresionante velocidad. Una publicación estadounidense citada por Satter decía, en agosto de 1885, poco después de los sucesos de Panamá, que este último puede destruir nuestra armada completa, buque por buque, y no ser tocado nunca. En esa época se desempeñó como comandante de buque en el Pacífico Sudamericano, el capitán de navío Alfred Mahan. De sus experiencias, lecturas y análisis saldría más tarde su libro, La influencia del poder naval en la historia, una obra de gran trascendencia sobre el tema. Dice Satter, la nueva doctrina naval de Alfred Mahan reforzó las lecciones de la Guerra del Pacífico. Estados Unidos construyó una gran flota, tal vez por inspiración del ejemplo de Chile. Emilio Meneses Ciufardi coincide a grandes rasgos, sobre la ya citada percepción estadounidense, sobre la capacidad naval chilena al final de la Guerra del Pacífico, y de la frustración de ese país por no haber podido impedir que el nuestro impusiese sus términos a Perú y Bolivia al final de ese conflicto. Muchos autores, incluyendo los citados, se han referido al hecho de que Estados Unidos tuvo, en general, una mayor simpatía por Perú y Bolivia en el conflicto aludido. Sus acciones como mediador, esperando impedir las pérdidas territoriales peruanas, no tuvieron resultados. Posteriormente, el gobierno provisional de García Calderón ofreció ceder una base en Chimbote, para Estados Unidos. El contraalmirante Patricio Link, comandante en jefe de las fuerzas chilenas que ocupaban parcialmente Perú, se impuso de los entendimientos entre el gobernante peruano y la diplomacia estadounidense, y dispuso que el blindado Blanco Encalada ocupara Chimbote con fuerzas de infantería de marina, frustrando igual propósito de la fragata estadounidense Pensacola, en diciembre de 1881.
La crisis de Panamá ocurrió 4 años después, cuando el crucero Esmeralda ya estaba incorporado a la escuadra. Revisando las memorias del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile de 1885 y 1886, nada se dice del viaje de la Esmeralda. En la parte concerniente a las relaciones con Colombia, se describen los movimientos revolucionarios en varios de sus estados confederados, y se resumen los sucesos con el siguiente párrafo: contribuyó a la pacificación de este estado la presencia de tropas norteamericanas desembarcadas en los puertos de Colón y Panamá para proteger, según se dijo, el libre tráfico del ferrocarril intercontinental, conforme a la interpretación dada al artículo 35 del Tratado de 1846 que liga a Colombia con los Estados Unidos. Chile tenía en relaciones normales con ministros en Colombia, Ecuador y Perú, y cónsules en Ciudad de Panamá, Buenaventura, Guayaquil y Callao. Llama la atención que estos documentos no se haga ninguna alusión a las recaladas de este buque en dichos puertos. Las memorias consultadas dan cuenta de algunos asuntos pendientes con los 3 países del Pacífico Sur ya nombrados. Con Colombia, había preocupación por los chilenos que trabajaban en la construcción del Canal de Panamá, y por la actitud de las autoridades de esa nación, con relación al paso de pertrechos de guerra para los beligerantes durante la Guerra del Pacífico. Chile deseaba que se reglamentase este asunto para el futuro. Con Ecuador, país de tradicionales buenas relaciones con Chile, se encontraba pendiente la crisis suscitada por apresamiento de la torpedera peruana Alay en aguas ecuatorianas durante el citado conflicto. Con Perú existían los problemas derivados del término de la guerra, la crisis del Istmo de Panamá. Panamá era uno de los estados que formaban parte de la República Federativa de Colombia. Geográficamente distante de Bogotá y muy aislado, era alcanzable solamente por mar. Desde el período colonial, gozaba de cierta autonomía y era un importante punto de tránsito para la producción de plata y oro del Virreinato de Perú, y para el comercio con Europa. Ya en el período republicano, las caravanas de mulas que cruzaban el istmo habían sido reemplazadas por una vía férrea levantada por capitales estadounidenses. Ella permitía un más rápido transbordo de pasajeros y carga entre los 2 océanos. En la época que nos interesa, una compañía francesa intentaba construir un canal transoceánico a través del istmo, utilizando la experiencia del Canal de Suez. En Estados Unidos se miraba con preocupación la influencia que ganaría Francia en América, que era además una potencia en plena expansión colonial en varias partes del mundo. En el país norteamericano, había quienes pensaban que se debía invertir recursos financieros en construir un paso interoceánico a través de Nicaragua. En esa época, Chile era uno de los pocos países sudamericanos que gozaba de estabilidad política. Perú se encontraba sumido en una larga guerra civil. En Bolivia y Ecuador había también inestabilidad. Colombia era un caso especial. Hubo movimientos revolucionarios en varias áreas de la Confederación. En el estado de Panamá, el movimiento fue muy violento y con connotaciones separatistas, estimuladas por los intereses franceses y estadounidenses en juego. Las convulsiones políticas en el istmo eran frecuentes. Reusler y Nicolás afirman que entre 1850, año en que se estableció el ferrocarril, y 1903, en que se independizó Panamá, hubo 53 movimientos revolucionarios contra las autoridades de Bogotá. Un promedio de 1 al año. La rebelión de 1885 fue encabezada por Rafael Aispurú, en Ciudad de Panamá, costa del Pacífico, el 16 de marzo. Los rebeldes aislaron el istmo de las autoridades centrales de Colombia. La ausencia de fuerzas leales al gobierno federal en Colón, costa del Caribe, desencadenó una rebelión en esa ciudad. El regreso de las tropas gubernamentales hizo que los rebeldes incendiaran esta última ciudad. Los sucesos en ambas localidades panameñas conmovieron a la opinión pública chilena. Sin duda que la perspectiva de una interrupción de las comunicaciones a través del istmo era preocupante. Hemos seguido las noticias publicadas en el diario La Unión de Valparaíso durante 1885. Ese medio de prensa estaba recién creado. La fuente de estas es una sección que el diario llamaba Telegramas por el cable submarino vía Galveston. Los telegramas se publicaban con fecha y lugar de origen en inglés y se entregaba además su traducción. Otra fuente de información eran extractos de editoriales o noticias publicados por los diarios S de Panamá y Guayaquil. A partir del 4 de abril,
La Unión comienza a publicar cables, en que se informa de los hechos acaecidos en el estado de Panamá. Muestra en forma fragmentaria los preparativos estadounidenses para intervenir. Un cable fechado el 31 de marzo dice: gran indignación ha causado en Colón, y en Ciudad de Panamá la actitud indolente de los buques de guerra surtos en Colón. En otro, fechado en Ciudad de Panamá el 2 de abril, puede leerse que una comisión compuesta de residentes estadounidenses, ha telegrafiado al gobierno de Washington diciendo que sus intereses y vidas corren peligro y solicitan protección inmediata. Otros cables dan cuenta de los movimientos de tropas y buques destinados a intervenir en la revolución, y de las instrucciones para el comandante de la galena estacionado en Colón. En los días siguientes se dan detalles del incendio de ese puerto y de la interrupción de las comunicaciones a través del istmo. En ese mismo período este diario conservador, y por lo tanto, tenaz opositor del gobierno del liberal presidente Santa María, se refiere al rumor sobre intentos de Gran Bretaña por adquirir el crucero Esmeralda para enfrentar una crisis internacional con Rusia. El diario aprovecha la ocasión, el 9 de abril de 1885, para hacer comentarios sobre la mala calidad de este buque por su escaso blindaje, aunque le reconoce su buen andar. La crítica está orientada en contra del presidente que ordenó su adquisición, ya que hay consenso de que esta unidad era de muy buena calidad. La revista de Marina publicó más adelante el itinerario cumplido por este crucero que fue enviado a Ciudad de Panamá para intervenir. Zarpó de Valparaíso el 10 de abril, y llegó a su destino el día 29 después de haber recalado previamente en Callao. Estuvo en Ciudad de Panamá hasta el 12 de mayo, en que zarpó a Guayaquil. En este puerto ecuatoriano estuvo entre el 19 de mayo y el 3 de junio. El día 9 de ese mes llegó a Callao, donde relevó a otras unidades chilenas que permanecían en ese puerto observando la situación interna peruana, afectada por una violenta guerra civil. Por su parte, la Unión, en su edición del 28 de abril, publica un informe del comandante del crucero Esmeralda fechado en Callao donde da cuenta de su viaje, del consumo de carbón y donde anuncia su zarpe a Panamá a cumplir las órdenes que el Supremo Gobierno ha tenido a bien encomendarme, después de hacer carbón. 3 días después la Unión critica al gobierno, por el gasto que involucró el viaje basándose en el consumo de carbón, informa, por el comandante López. Un cable fechado en Panamá que da cuenta de la llegada del crucero Esmeralda, el 28 de marzo, 2 días antes de que las partes, es decir los rebeldes y el gobierno federal colombiano, llegaran a un acuerdo de paz. El 5 de junio una noticia del cable dice que oficiales navales estadounidenses que formaron parte de la expedición a Panamá dijeron que el pueblo estaba deseoso que los Estados Unidos hiciesen permanente su posesión provisoria de Panamá. Agregaron que en las circunstancias actuales, era imposible que el país permaneciese pacífico por más tiempo. 12 días después el diario da cuenta de la llegada del crucero al Callao, el 10 de junio y del destierro del general ecuatoriano Eloy Alfaro, que tomó parte en una revolución en Ecuador y en Colombia. 10 días después de esta información, publica un cable fechado en Washington, en que se dice que Estados Unidos tendrá que intervenir nuevamente en Panamá. En el resto de los ejemplares de ese año la Unión no vuelve a publicar informes del viaje del crucero Esmeralda, ni de las actividades desarrolladas en Panamá y en Guayaquil. Curiosamente, la revista de Marina tampoco se refiere al tema, pese a que en esos años ubicaba muchos detalles de la actividad naval. El 28 de mayo de 1885, la Unión reproduce un editorial sin fecha del Telégrafo de Guayaquil. Uno de sus párrafos más importantes dice: el buque chileno, desgraciadamente, llegó al istmo cuando el conflicto había desaparecido por completo, dejando en la oscuridad, para el porvenir la explicación de una importante incógnita, a saber, las fuerzas norteamericanas procedieron arbitrariamente, o con acuerdo del gobierno legal. Eso se sabrá en breve. No lo dudamos y eso mismo determinará la política de las demás naciones americanas, y especialmente Chile, a quien podemos considerar a la vanguardia, deben adoptar en previsión de las emergencias o probabilidades del porvenir. Sin duda que la presencia del crucero chileno en el puerto ecuatoriano tiene directa relación con esta publicación. Emilio Meneses, citando fuentes estadounidenses y un informe del comandante López, fechado en Callao el 9 de junio de 1885, nos entrega mayores antecedentes sobre el asunto.
La reacción estadounidense se manifestó el 7 de abril cuando llegó el buque Shenandoah a Ciudad de Panamá, y 3 días después comenzaron a llegar otras unidades de ese país a Colón. El 27 de abril los infantes de marina estadounidenses desembarcaron en Ciudad de Panamá. Al día siguiente llegaron tropas federales colombianas provenientes de Buenaventura. El 28 de abril, día del arribo del crucero Esmeralda a ese puerto, se iniciaron las conversaciones entre los rebeldes, el comandante de las fuerzas estadounidenses y los jefes de las fuerzas federales colombianas. Con ello la crisis se fue atenuando. El comandante López manifiesta su extrañeza, porque las autoridades colombianas no se aproximaron a él. También informa que su buque fue objeto de numerosas visitas de oficiales estadounidenses, preocupados por conocer detalles de sus características. Termina Meneses diciendo que la visita del Esmeralda causó bastante curiosidad y preocupación a las autoridades navales de Estados Unidos y Francia en relación a los motivos que tenía Chile para enviar ese buque. Más adelante dice, el viaje no se tradujo en una intervención chilena a favor de los intereses colombianos, entre otros motivos porque ellos ya no corrían peligro, pero su presencia dejó claramente establecido cuál potencia disponía de la nave más poderosa, si las circunstancias lo requerían. La Armada de Chile estaba consciente de la utilidad del empleo político de los medios navales, y el razonamiento que llevó al comandante López a no actuar precipitadamente indica un elaborado juicio político, para evaluar la situación que encontró al llegar a Panamá. La meta de los marinos chilenos no era demostrar que podía físicamente imponerse a eventuales rivales, sino velar porque los intereses de Colombia estuviesen debidamente resguardados. El buque chileno actuó más bien por presencia, fundamentalmente porque las autoridades colombianas nada le pidieron. En el caso de Panamá, la interrupción de las comunicaciones a través del istmo representaban una seria amenaza para Chile y su comercio. En el caso de Ecuador, se trataba de apoyar a un país amigo. Sobre los efectos de esta presencia naval, comenta el comandante López que fue muy positiva en los chilenos, dispersos en los diferentes países visitados, e impresionante para los peruanos, que veían que Chile mantenía, e incluso incrementaba, su poder naval, habiendo finalizado recientemente la Guerra del Pacífico, y existiendo asuntos pendientes derivados de ella. En Panamá, dice el informe, el aplauso fue unánime, la prensa se ocupó muchas veces de nuestro buque, llamando la atención sobre esta máquina de guerra, como la más poderosa y rápida que en su clase se hallaba a flote. Los oficiales norteamericanos de las estaciones navales de uno y otro océano, no satisfechos con las repetidas vistas que se hacían para conocer el buque, tomaban croquis y apuntes de sus más insignificantes detalles. Si el propósito de la comisión fue la presencia naval, puede decirse que la cumplió. Si el fin era restablecer el orden en el istmo, no se logró ya que era innecesario, porque a la llegada del crucero chileno, las fuerzas estadounidenses y del gobierno federal colombiano, ya lo habían logrado. En Ecuador, la presencia puede haber moderado a las partes en conflicto. El informe del comandante López, al no corroborar algunos aspectos tratados en otros textos citados, hace dudar de la exactitud de lo expuesto en ellos, y señala la necesidad de acudir a las fuentes directas. La continuación de la búsqueda de antecedentes en archivos, memorias y otros diarios podría permitir ahondar en el tema. Esta investigación también ha permitido detectar lo incompleto que es el archivo de la Armada. No hay antecedentes del año 1885, y el informe del comandante López, pieza fundamental para esta monografía, debió ser ubicado en el Archivo Nacional. Complemento con esta relación, que encontré en un viejo libro, de esos que uno olvida al final del armario, y que se llama Episodios Nacionales, Biblioteca de los Anales de Chile, página 295. El capítulo se llama El chileno que salvó a Guayaquil. Apenas llegado de los astilleros ingleses, el crucero Esmeralda en 1885, se nombró comandante al marino Juan Esteban López. Circulaban por aquel entonces ciertos rumores que los norteamericanos, al extender su imperialismo, querían apoderarse de Colombia, la sazón agitada por las revoluciones. Se agregaba que como ellos tenían interés en sacar adelante el proyecto de realizar el canal transoceánico por el istmo, veían entorpecidos sus planes por lo que planeaban la independencia de Panamá. Pero como se suponía que el Ecuador iba a oponerse a la gestión, los norteamericanos amenazaron bombardear el puerto de Guayaquil. El comandante López,
llevando como segundo al capitán Antonio Marazzi, hombre que dominaba el inglés, y entendía en leyes y diplomacia. Se hizo a la mar recibiendo al zarpar un sobre cerrado, que abrió cuando estuvo sin divisarse la tierra. Pero grande fue su sorpresa cuando vio que el sobre contenía una carta en blanco. En lenguaje naval ello significa: haga usted lo que quiera. López ancló en Panamá, y allí supo que los norteamericanos con 4 naves de poca potencia se habían apoderado de Colón, donde desembarcaron tropas con intención de tomarse Panamá, a fin de dirigir la política interior de Colombia, cambiando autoridades para realizar el canal. López notificó a los habitantes que, así como los norteamericanos tomaban posesión de Colón, en actitud de resguardar el orden con su escuadra, él también a nombre de Chile y defendiendo los principios de confraternidad hispanoamericanas, tomaría posesión de la ciudad de Panamá, y así lo hizo. Desembarcó tropas, ocupó la plaza e hizo el pabellón chileno en el edificio del gobierno. El almirante francés Jules Duplaquet le dijo: comandante, tenga usted cuidado porque los norteamericanos pueden atacarlo. Me bastaría 1 hora para echarlos a pique. ¿Qué se han figurado? Exclamó López, agregando: yo no desocuparé a Panamá, hasta que los yanquis no hagan otro tanto con Colón. Y como días después los norteamericanos se retiraron de Colón, el Esmeralda también se retiró de Colón. Para los norteamericanos esta lección no pasó en alto, y la aprovecharon. En aquel entonces su escuadra era insignificante y mandaron construir cruceros como el Baltimore y el Charleston, por el mismo modelo del Esmeralda. López siguió a Guayaquil, siendo recibido con vítores dada la amenaza de bombardeo hecha por los norteamericanos. El bombardeo de Guayaquil no se efectuará en presencia del Esmeralda. Traigo órdenes de no permitirlo, exclamó López, y con aquel gesto nace también el origen de la amistad chileno-ecuatoriana. El crucero protegido Esmeralda era considerado el más poderoso buque en la costa del Pacífico en ese momento, según una publicación de Estados Unidos en agosto 1885. Después de los acontecimientos de Panamá, la Esmeralda podría destruir nuestros buques apostados en Panamá, un barco a la vez, sin... Estimadas amigas y amigos, como cierre de este documental, quiero decirle algunas palabras. Fíjense ustedes cómo Chile ha perdido todas las características que lo distinguieron a lo largo de su historia. Por ejemplo, hablar de este acontecimiento ocurrido el año 1885, pareciera como que estuviera hablando de algo que ocurrió en la antigüedad, o sea, en la época de Cristo o antes de Cristo. Así es como ha sido olvidada y enterrada la historia de Chile. Y esto por obra del contubernio que ha gobernado los últimos 32 años. Esta situación nos lleva a reflexionar que un país que no tiene coraje, que no tiene honor, que no tiene dignidad, que no hace suya la frase de nuestro héroe nacional, don Bernardo Higgins, o vivir con honor o morir con gloria, es un país que no tiene ningún sentido. Ahora, en la situación en que está Chile, no solamente no habría hecho jamás una acción de este tipo, no hablemos en contra de Estados Unidos, sino que en cualquier otra circunstancia parecida. Y tampoco lo hacen los militares actualmente al interior de nuestro país, tampoco lo hacen los empresarios para decir, bueno, vamos a defender a nuestra patria, vamos a hacer algo. Tampoco lo hacen los políticos de derecha. Acabo de leer a ese señor de apellido Macaya, que es el presidente de la UDI, que ellos no van a hacer ninguna campaña por el rechazo. Por eso que es bastante peligroso encontrarse en un país compuesto mayoritariamente con gente así. Y tampoco tenemos el apoyo de los empresarios, de las iglesias católicas, evangélicas. O sea, el patriota y el patriotismo está totalmente huérfano en Chile. Sin embargo, los que estamos en esta lucha la vamos a seguir dando, tenga o no tenga efectos en la masa, porque nuestro deber es un deber trascendental que se entronca hacia atrás con nuestros antepasados, se entronca con la visión histórica que tenemos nosotros de la vida, de la existencia y de lo que es un país decente, noble o con honor, porque más vale, como dice Bernardo Higgins, vivir
con honor o morir con gloria. ¡Viva Chile!